Toribío es un pequeño pueblo del departamento del Cauca, al sur de Colombia. Una población eminentemente rural, marcada por una larguísima guerra de medio siglo que enfrenta al Estado y a la guerrilla de las FARC. Sus habitantes, de mayoría indígena, apenas han conocido la paz. Hay varias generaciones de toribianos que solo han vivido la guerra. La guerra detiene cualquier avance, la guerra detiene cualquier iniciativa de progreso. Desde hace algunas semanas, cuando el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron públicamente que se sentarían a negociar, en Toribío y en toda Colombia, un país acostumbrado a la guerra pero también hastiado de la guerra, se sueña con un futuro sin el ruido de las balas. De verdad confiemos que esto no sea una farsa y que ojalá se dé. El fracaso de otros procesos de paz para acabar con este conflicto sigue vivo en la memoria, pero nadie se niega a soñar con que esta vez sea la buena, con que el gobierno y la guerrilla le apuesten definitivamente a la paz. La guerrilla de las FARC nació en los años 60 como un movimiento campesino que reclamaba un reparto más justo de la tierra. En estas décadas de lucha contra el Estado creció hasta alcanzar los 20.000 hombres a finales de los 90. Hoy apenas cuenta con unos 8.000 y en los últimos años ha perdido a buena parte de sus jefes en operaciones del ejército, mucho más poderoso en hombres y en tecnología. Las prácticas del secuestro, el narcotráfico y los atentados terroristas contra la población civil le han quitado mucha popularidad. Los viejos mandos, tal vez cansados de la guerra, le han dado una oportunidad a la paz. Yo creo que la guerrilla ha entendido que la posibilidad de controlar el Estado en términos absolutos al estilo dictador del proletariado hoy es absolutamente inviable. Solo una pregunta por periodista. Los diálogos de paz han permitido que veamos en Cuba, en libertad y sin uniforme militar, a muchos guerrilleros de la vieja guardia. Estos son parte de los negociadores de las FARC, que buscarán ponerle fin al conflicto. Los negociadores de la guerrilla ya han dicho que lo primero que pedirán al gobierno es un alto el fuego bilateral. Se está levantando una petición muy fuerte por distintos sectores de la sociedad colombiana que piden efectivamente un cese al fuego. Parte de los principios básicos de este proceso por parte nuestra es no ceder ni un centímetro del territorio ni cesar las operaciones militares. ¡Fuego! En Chaparral, al sur de Colombia, los comandos del ejército siguen entrenando y saliendo a zonas de combate como si nada hubiera pasado. La orden es seguir golpeando a la guerrilla en todo el territorio. La guerra de momento sigue y cada parte quiere jugar sus cartas con fuerza en la mesa de negociaciones. El presidente, eso sí, no quiere un proceso dilatado en el tiempo. En los acuerdos está establecido en forma clara y específica que esto se hará en un tiempo corto. Nosotros hablamos de meses, no de años. No pensamos en levantarnos de la mesa. Las FARC, sin embargo, manejan otro reloj. Su jefe, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, ya ha dicho que el diálogo durará lo que tenga que durar, porque los temas a tratar son importantes. El equipo principal de negociadores. Los negociadores del gobierno y de la guerrilla hablarán de la reforma agraria, el narcotráfico, las víctimas, la participación política de las FARC y la reinserción de los guerrilleros en la vida civil. Y muchos de esos problemas forman parte del paisaje en Toribío. Las carreteras del norte del Cauca, las que llevan a Toribío, Caloto o Corinto, son ajenas para el Estado. En un territorio con fuerte presencia guerrillera, los controles militares escasean. La policía y el ejército apenas transitan por una zona montañosa y hostil. Y esa ausencia del Estado ha cambiado también el dibujo de las colinas. A uno y otro lado de la ruta, en las montañas del norte del Cauca, proliferan las plantaciones de hoja de coca. A los campesinos, los cultivos tradicionales, la papa, el tomate o el plátano, solo les generan gastos. No hay infraestructura para sacarlos al mercado, por eso han optado por cultivar un producto que no les hace ricos, pero les da de comer.
siempre siguen con la misma pobreza, con la diferencia que la hoja de coca, aunque sea da para la sopita y da para la carnita de la semana, mientras que los otros productos ni siquiera dan para eso. Uno de esos campesinos del Cauca que plantan hoy cultivos ilegales no se atreve a dar la cara, pero sí nos da su explicación. Uno, pues, por la misma pobreza que existe, por tanta guerra, entonces uno lo que busca es lo que pueda uno ganarse un pesito más para poder subsistir. Y si no, ¿cómo uno compra los alimentos? Al lado de su casa se levanta un invernadero repleto de marihuana. El precio de la hoja de coca ha bajado y estas plantas de marihuana Grippy se pagan hoy mucho mejor. ¿Y toda esta producción a quién se la entrega? Uno la vende, cualquier persona que venga a comprar uno la vende y con eso se hace sus pesitos de más, unas extras. El gobierno calcula que al menos 23 frentes de las FARC se nutren del narcotráfico. Compran la hoja de coca a los campesinos, la procesan y luego venden la cocaína para financiarse y comprar armas. Y la guerrilla pues la incentiva también, hasta financia los cultivos, ¿sí? Financia los laboratorios, ¿sí? los chongos como lo llaman acá, ¿sí? Y la comercialización. Pese a todas las evidencias, las FARC niegan sus vínculos con el narcotráfico y ligan la suerte de este problema con el futuro del campo. Para resolver el problema del narcotráfico, entonces tenemos que resolver los temas que tienen que ver con la pobreza en el campo. Cuando nació, la guerrilla tuvo como bandera una distribución más justa de la tierra. Y medio siglo después del conflicto dice que poco ha cambiado en el desarrollo rural. El 46% de los 11 millones de campesinos de Colombia son pobres. Más de 2 millones viven en la extrema pobreza. Creo que es una tarea pendiente desde hace 200 años resolver el problema agrario, que es una de las causas estructurales más importantes de las violencias colombianas. Salió como un humo. Como cada mañana, el padre Ezio habla con los fieles frente a la iglesia de Toribío. Italiano, misionero de la Orden de la Consolata, llegó aquí hace 25 años y ha enterrado a muchas víctimas del conflicto. Este vídeo de las FARC, en una de las múltiples veces en las que atacó Toribío, muestra al padre intentando convencer a los guerrilleros para que no se lleven a un grupo de policías. El padre Ezio conoce bien la historia de este conflicto. La gente dice, no queremos más guerra. La población civil es la víctima número 1 de la confrontación entre los protagonistas armados. Restituir a todas las víctimas será una labor compleja. Y en Toribío y en todo el país hay demasiadas heridas que aún no han cicatrizado. En los últimos 10 años, Toribío ha sufrido más de 600 hostigamientos de la guerrilla, casi a uno por semana. Toribío es un pueblo que encierra todas las tragedias de esta guerra: muertos, desplazados y una población civil atrapada en el fuego cruzado de los actores armados. Es un pueblo también que ha resurgido varias veces de sus cenizas y que sueña también con un futuro en paz y sin conflicto. En realidad, la gran mayoría del país sueña con el final de la guerra. Según las encuestas, casi el 80% de los colombianos apoya los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Pero hay un sector muy crítico representado por Álvaro Uribe. Si me dice que va a haber elegibilidad, amnistía, indulto, así los llamen de otra manera, y que van a poder ir a las corporaciones, a los cargos de elección popular, las personas responsables de los carros bombas, del reclutamiento de niños, de los explosivos, de los secuestros, que el señor Iván Márquez, que el señor Timochenko, esa es una bofetada a la democracia. Yo he sepultado mucha gente en este cementerio, víctima de la guerra, y jóvenes. El padre Ezio echa la vista atrás y recorre el cementerio de Toribío. Aquí ha enterrado a población civil, a soldados e incluso a guerrilleros, de noche mientras el pueblo dormía. Afirma que el proceso de paz es la mejor noticia que ha recibido Colombia, pero recuerda que un texto no cambia la historia. Un protocolo
de Oslo o de Cuba resuelve algo también del conflicto militar, pero el conflicto social existe, la desigualdad existe, la marginación existe, toda en una historia de siglos aquí. Por eso reza para que todo salga bien, porque sabe que la guerra y la paz se deciden en Bogotá, pero la mayoría de los muertos se entierran en las regiones.